Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a aprender a localizar información en textos informativos. ¿Qué es un texto informativo? Bueno, este tipo de textos, antes de saber bien a detalle qué es, los encontramos o los hemos visto en nuestros libros de texto, por ejemplo, los que tenemos en la escuela, o otro tipo de libros que nos transmiten algún conocimiento sobre algún tema en especial. También los podemos encontrar en artículos de divulgación científica como en revistas científicas. También podríamos conocer de ellos en Internet, siempre y cuando nuestra fuente sea confiable, porque recuerda que en Internet hay muchísima información y alguna pues no es precisamente del todo verídica o tal vez no es un autor que sea confiable, ¿verdad? Vamos a ver entonces. ¿Qué es ahora sí un texto informativo? Los textos informativos nos dan detalles de algún tema en especial. Lo que tienen característico este tipo de textos, bueno, que están respaldados por la ciencia, por una investigación científica. Son textos que ya están sustentados tal vez por un experimento o por una investigación que alguien hizo. Aquí tenemos un ejemplo de un texto informativo de un tema que a muchos nos gusta, que son los dinosaurios. Antes de empezar, recuerda que si a ti te interesa algún tema como el de los dinosaurios o te interesa el tema, por ejemplo, de los animales acuáticos, digamos, porque lo viste en clase, pero te interesó mucho y quieres conocer más de ellos, como cuántas especies de animales acuáticos hay, en qué tipos de aguas habita cada especie, de qué se alimentan, cuál es su comportamiento, ¿verdad? Todos esos conocimientos más detallados los vamos a encontrar en un texto informativo. En este caso tenemos este texto que habla de los dinosaurios. Vamos a leer. Habitaban la Tierra hace millones de años. Vivieron antes de que hubiera gente. Se parecían a un grupo de animales que aún viven. Estos animales se llaman reptiles. Las serpientes, los lagartos y los cocodrilos son reptiles. Los dinosaurios carnívoros tenían dientes grandes y afilados que les servían para comer la carne de otros animales, mientras que los dinosaurios herbívoros solo comían plantas. Estos tenían dientes planos para arrancar y moler las plantas. Vamos a continuar con la última parte de nuestro texto. El tiranosaurio rex es el más famoso carnívoro y su nombre significa lagarto terrible. Hoy los dinosaurios ya no existen, pero puedes aprender mucho de ellos. ¿A través de qué? Bueno, de los libros sustentados en las investigaciones científicas. ¿Observaste cuál es la característica predominante de este texto? ¿Cuál es el tipo de lenguaje que utilizan para comunicarnos la información? Es un lenguaje formal, quiere decir que usa tecnicismos y usa palabras precisas para referirse a cada concepto. No usa regionalismos porque este lenguaje es universal. Quiere decir que si yo lo leo, lo voy a entender. Si lo lee un niño, debería de entenderlo. Si lo lee alguien que es de otro país, también lo va a entender, porque el objetivo de este tipo de textos es transmitir el conocimiento para todos a través de este lenguaje que permite que todos lo entendamos. Veamos algún ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, este tecnicismo que es el tiranosaurio rex. Observa cómo llaman a ese tipo de dinosaurio por su nombre científico, que tal vez para algunos sea un poco complejo de mencionar o de leer, pero lo correcto es llamarlo así, porque ese es el nombre que le ha otorgado a las personas que han estudiado a este tipo de animales, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos esta pregunta aquí que nos dice que cómo está organizada la información. ¿Te diste cuenta que iba por párrafos
y cada párrafo nos habla de alguna idea diferente. También tenemos el título, que obviamente tiene que ser relacionado al texto. Por ejemplo, si nuestro texto habla de dinosaurios, no podemos poner, por ejemplo, los animales de granja. No tendrían nada que ver. El título tiene que ser relacionado. El lenguaje es formal y nuestro texto debe estar organizado por párrafo de acuerdo a la información que estamos presentando para que sea clara, para que sea coherente. ¿Cuál es el tema del texto informativo? Los dinosaurios, ¿verdad? Ese es mi tema principal y en el texto se va desarrollando y se van dando detalles acerca de los dinosaurios. Vamos a ver aquí que también es importante que identifiquemos que en los textos informativos se usan sujetos y sinónimos. Porque si hablamos de los dinosaurios y decimos muchas veces, los dinosaurios pueden ser herbívoros, los dinosaurios pueden ser carnívoros, los dinosaurios eran animales grandes, los dinosaurios, se escucha un poco mal o no es muy correcto que escribamos muchas veces la misma palabra. Entonces, utilizamos sinónimos para referirnos a un mismo sujeto y que se oiga variado. Por ejemplo, si yo estaba hablando de los dinosaurios, algunos sinónimos de los dinosaurios son reptil, lagarto, animal. Tengo 4 palabras diferentes para nombrar a un mismo sujeto. Tengo dinosaurio, reptil, lagarto, animal. Y las puedo usar a lo largo de mi texto para que no repita siempre la misma palabra. De igual forma, yo lo puedo hacer cuando estoy escribiendo un texto informativo o también para comprender un texto informativo que estoy leyendo. Es decir, si en el siguiente párrafo ya no dice los dinosaurios pueden ser herbívoros, tal vez diga estos animales pueden ser herbívoros. Y yo puedo saber que se refieren a los dinosaurios, que es el tema del que estoy investigando, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de sinónimo, porque recuerda que los sinónimos son palabras que son diferentes, pero significan lo mismo. Por ejemplo, batalla y contienda significan lo mismo, pero son diferentes palabras. Nos sirven para darle variedad a nuestro lenguaje cuando estamos escribiendo y también para comprender un texto cuando estamos tratando de investigar. ¿Cómo podemos entender las frases complejas en un texto? A veces en los textos informativos pueden llegar a ser un poquito confusos porque usan tecnicismos, que son palabras que suelen ser usadas por las personas que saben bastante de ese tema, que son profesionales en ese tema. Bueno, lo principal es comprender todas las palabras de cada oración para poder comprender cada oración. Tenemos aquí esta oración que dice lo siguiente. Los dinosaurios son un grupo de saurópsidos que aparecieron durante el periodo Triásico. Tal vez nos cueste un poco de trabajo entenderlo porque tiene 2 palabras que no están muy relacionadas con nosotros, que tal vez no las oímos a diario y no las conozcamos, que son saurópsidos y Triásico. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta dificultad, debemos consultar un diccionario o bien podemos consultar en internet el significado para que ahora sí podamos comprender esta parte. Si nosotros no lo investigamos, no vamos a saber a qué se refiere, no vamos a entender esta parte y probablemente no podamos comprender todo el texto. Por ejemplo, en este caso, saurópsido significa lo siguiente. Vamos a ver. Dice que son una clase de vertebrados amniotas tetrápodos de respiración pulmonar que aparecieron en el periodo carbonífero hace 300 millones de años. Estos animales pueden ser tortugas y algunas aves. Vamos a ver ahora qué significa Triásico. Triásico quiere decir un periodo que ocurrió hace 245 hasta 208 millones de años. Fue el primero de los 3 periodos en que vivieron los dinosaurios. Cuando ya nosotros conocemos esto, podemos saber cuál es el mensaje y la información
qué nos están tratando de comunicar en este pequeño párrafo. ¿Cómo es la estructura del texto? Bueno, cuando nosotros vemos un texto informativo, podemos encontrar que la información puede ser de complementariedad, puede ser de contrastes, de causa-consecuencia o de temporalidad, dependiendo de lo que estemos investigando. Por ejemplo, si nosotros nos interesa mucho la teoría del Big Bang, vamos a buscar un texto informativo que hable de ese tema. Entonces vamos a un libro que hable de eso, empezamos a leer la información. En la teoría del Big Bang, que es una teoría que originó otras cuestiones y que después vino la evolución y todo esto, probablemente encontremos un texto de causa-consecuencia. Sabemos que el Big Bang es lo que dio origen a lo que la Tierra es en la actualidad. Por eso el texto puede ser de causa-consecuencia. De contrastes, digamos que estamos analizando diferentes tipos o especies de algún animal. Puede ser de contrastes porque estamos comparando las características de cada especie. De complementariedad, de información que va a complementar otro tipo de información que ya conocíamos, de temporalidad. Esto es más común en los relatos históricos, por ejemplo, porque nos habla de algo que sucedió anteriormente. Lleva un orden de tiempo. Y bueno, por último tenemos aquí la pregunta, ¿podríamos narrar lo mismo con diferentes palabras? ¿Tú crees que sería posible? Claro que sí. Recuerda que a esto se le llama paráfrasis. No se trata de copiar o de aprendérselo de memoria. Se trata de leer el texto y después comunicar lo que nosotros entendimos con nuestras propias palabras. Es importante que nosotros sepamos hacer esto para que nosotros nos demos cuenta si realmente entendimos la información o tal vez nos falta investigar algunas palabras que no comprendimos o tal vez nos falta investigar un poco más del tema. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que este tema te haya sido de utilidad, que investigues un poco más, que consultes textos informativos del tema que a ti te interese. ¡Hasta luego!